Apenas unos días después del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, Japón celebró elecciones generales y el partido de Shinzo Abe, el Partido Liberal Democrático, obtuvo una abrumadora victoria. Algunos de los votos pueden haber sido favorables, pero la elección fue principalmente una señal clara del sentimiento público con respecto al crecimiento de las capacidades militares de Japón y una ruptura de facto con la postura pacifista del país posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue precisamente uno de los últimos deseos de Shinzo Abe antes de su muerte. Ahora, su sucesor, Fumio Kishida, está restaurando gradualmente el estatus de superpotencia militar de Japón. Pero, ¿por qué Japón se está rearmando nuevamente? ¿Qué es lo que temen? ¿Y por qué Estados Unidos está interesado en que Japón vuelva a tener su ejército? Este es el regreso de una superpotencia militar. La caída de un gigante. Hace 80 años, el Japón imperial poseía uno de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo. La poderosa ofensiva japonesa trajo al imperio amplias ganancias territoriales, pero finalmente sufrió una derrota devastadora que resultó en la subyugación de los Estados Unidos. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, para evitar un nuevo derramamiento de sangre, los estadounidenses querían tener las capacidades militares japonesas bajo su control, actuando así con prudencia. Insertaron una disposición en la Constitución japonesa recién creada en 1947 para garantizar esto. Introducido bajo coacción y supervisado por el comandante de las fuerzas de ocupación, el general Douglas MacArthur. El artículo 9 de la Constitución japonesa, prohibía a Tokio tener un ejército. Sin embargo, esta fue una decisión que los estadounidenses lamentarían más tarde. De enemigos a aliados. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió diametralmente sus políticas. Abandonó por completo su pasado imperial, se convirtió en una democracia y se centró en un solo objetivo, el crecimiento económico. Y los japoneses fueron los mejores, creando multinacionales que llegaron a cada rincón del planeta. Al mismo tiempo, Japón se volvía aliado de su enemigo. Estados Unidos estaba librando batallas en muchos lugares del mundo, en una rivalidad estratégica con la Unión Soviética al frente. Por lo que, la ubicación de Japón en el teatro del Pacífico fue crucial para Estados Unidos. Estaba ubicado muy cerca del principal puerto soviético del Pacífico, Vladivostok. Los barcos soviéticos no podían navegar en el Pacífico abierto sin sortear primero las islas japonesas. Moscú estaba buscando una manera de desplegar una fuerza naval significativa en el Pacífico y alejar el poder estadounidense del otro lado del mundo. Mientras que Washington, teniendo su principal interés en asegurar el Atlántico, y Europa no quería llevar recursos al otro lado del mundo. Por lo tanto, para este propósito, los estadounidenses querían utilizar el crecimiento económico de Japón, que ya no representaba una amenaza para ellos. Pero Tokio se negó rotundamente, citando el artículo 9, que los propios estadounidenses habían incluido en la Constitución japonesa. Los japoneses se mostraron reacios a invertir en una marina y una fuerza aérea, prefiriendo, en cambio, invertir en las industrias electrónicas y automotriz, que pronto amenazarían a sus contrapartes estadounidenses. La Constitución de Japón, a pesar de tener 75 años desde su creación, no ha experimentado ninguna enmienda en la actualidad. Pero la interpretación del artículo 9 se ha vuelto cada vez más flexible. Del pacifismo al rearme de Japón. El primer paso significativo tuvo lugar ya en 1954, cuando se establecieron las Fuerzas de Autodefensa de Japón, y esto debido a la insistencia persistente de los estadounidenses. En los 8 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, aún recordando el trauma de esos hechos, se han convertido en una nación extremadamente pacifista. Los legisladores pretendieron que el tope de solo el 1% del PIB se gastaran en las fuerzas de autodefensa establecidas a fines de la década de 1970 fuera una manifestación concreta de esto. Los japoneses se contentaron con dejar su propio estado de seguridad a los estadounidenses, que concluyeron sobre la base de un tratado de seguridad mutua, firmado después del final de la Segunda Guerra Mundial. En él, Estados Unidos se comprometía a defender la integridad soberana de Japón, a cambio de la mencionada Constitución pacifista. Según este tratado, Estados Unidos estableció más de 80 instalaciones militares en Japón, con más de 60.000 soldados estadounidenses estacionados allí, más que en cualquier otro país.
pero en los últimos 10 años, la arquitectura de la seguridad global ha comenzado a cambiar rápidamente, principalmente debido al ascenso sin precedentes de China, vecino cercano de Japón y rival histórico en la región. La amenaza que representa para Japón el ascenso de China fue rápidamente percibida por el antiguo primer ministro de Japón en la segunda década del siglo XXI. En respuesta, Shinzo Abe implementó una serie de reformas de seguridad sin precedentes y modernizó fuertemente las fuerzas de Japón, consciente del poder relativamente menguante de los Estados Unidos. Actuó fuertemente a favor del Tratado Cuádruple y, por lo tanto, en línea con los países que están, por decirlo suavemente, preocupados por el reciente ascenso meteórico de China. Además de Japón y Estados Unidos, este tratado también incluye a países como Australia e India. Las fuerzas de autodefensa de Japón comenzaron a participar en maniobras internacionales en otra reinterpretación flexible del artículo 9. Además, Shinzo Abe, incluso, rompió el tabú nuclear en Japón y planteó la posibilidad de estacionar armas nucleares estadounidenses en suelo japonés, sobre una base similar al programa nuclear compartido de la OTAN. Estas propuestas fueron recibidas como muy controvertidas por el público japonés, que todavía tiene recuerdos de los horrores de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Es cierto que este escenario es poco probable, pero es uno de los muchos globos de prueba que Shinzo Abe ha enviado para redefinir la mentalidad militar de Japón. Con todas estas pruebas, el movimiento más crítico por el que luchó fue duplicar el presupuesto de defensa, y parece que este objetivo se realizará póstumamente. Shinzo Abe terminó su primer mandato en 2020, y después del breve mandato del primer ministro Shuge Fumio Kishida, exministro de Relaciones Exteriores durante mucho tiempo, en el gabinete de Shinzo Abe, asumió el cargo. Goza de una amplia confianza pública sellada por haber ganado recientemente la abrumadora elección. Aunque los observadores consideran que Kishida es un político más moderado que Shinzo Abe, su política exterior es una extensión del pasado, más que una subversión. Kishida, incluso, es visto como un activo entre un público que, aunque cada vez más consciente de las crecientes amenazas, no quiere que la transición se produzca de forma abrupta. Pero ahora, llegando a este punto, seguro te preguntarás: ¿por qué diablos Japón se está rearmando fuertemente? ¿Qué es lo que temen tanto los japoneses? Pues la respuesta es simple: Japón hoy en día se siente amenazado. Y hay dos amenazas principales. Primero, uno de los peligros a los que teme Japón es el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Una encuesta reciente realizada por el centro Yomiuri Shimbun encontró que hasta el 86% de los japoneses sienten un peligro real por parte de Corea del Norte. Por lo tanto, el 64% de los japoneses apoya un programa para expandir las capacidades de defensa del país. El segundo, y estratégicamente más serio, es China. Las políticas agresivas de China en el contexto de Taiwán o Hong Kong, en forma de militarización de islas artificiales y extracción de petróleo en aguas disputadas, o su silencioso apoyo a la invasión de Rusia, están obligando a Tokio a abandonar su doctrina pacifista y asumir más responsabilidades por su propia seguridad y la regional. Japón y Estados Unidos comparten un interés común en neutralizar la amenaza de Corea del Norte, pero principalmente de China. Sin embargo, las características de esta amenaza para los dos lados son diferentes. Mientras que los estadounidenses están operando en una escala más amplia, preocupados por asegurar su nivel actual de prosperidad y poder, los japoneses, como Ucrania, hoy enfrentan una amenaza existencial extrema. No es una cuestión de meses, o incluso de los próximos años, pero las acciones que se tomen hoy se proyectarán en las próximas décadas, cuando China inevitablemente se convertirá en el país económicamente más grande del mundo. A medida que la disparidad entre Tokio y Beijing continúa creciendo geográficamente, esta rivalidad se reduce a las islas Senkaku, o Diaoyu, como las llaman los chinos. Situado al noroeste de Taiwán, es un punto crítico perenne entre Japón y China. Recientemente, la administración Biden reiteró la posición adoptada por las administraciones anteriores de Trump y Obama de someter a las islas Senkaku de Japón al artículo 5 del Tratado de Seguridad Bilateral, que permite automáticamente la intervención militar estadounidense en caso de agresión china. Los japoneses, con profunda preocupación, también observan la situación en torno a Taiwán. La isla está a solo unos 110 kilómetros de la isla japonesa de Unicorn-jime, donde los japoneses tienen desplegados sistemas patriotas, y a 500 kilómetros de la estratégicamente crucial Okinawa, que alberga un enorme ejército estadounidense. Base militar que alberga a 26.000 infantes de marina.
Estamos tan cerca de Taiwán, la seguridad del estrecho de Taiwán también es nuestra preocupación, dijo Koichiro Matsumoto, secretario del gabinete del primer ministro japonés. La ruptura de Shinzo Abe, con la responsabilidad oficial, lo dejó ir aún más lejos, según sus palabras. Recientemente, en diciembre de 2021, Shinzo Abe dijo que un ataque chino a Taiwán representaría una amenaza directa para Japón y que el conflicto, entre comillas, arrastraría a Japón y Estados Unidos. Los japoneses también tienen una disputa territorial con Rusia, por el territorio del norte, más conocido por su nombre ruso, las Islas Cook. Rusia es una amenaza teórica para Japón, pero en la práctica es inexistente en comparación con Corea del Norte y China. No obstante, debe tenerse en cuenta como un elemento esencial, sincronizando sus acciones con las otras dos. Por eso, la invasión rusa de Ucrania ha intensificado el redoble de tambores de guerra, incluso por parte de los japoneses, que se encuentran a miles de kilómetros del epicentro de los hechos. Las dos correlaciones chino-ucranianas, rusas y japonesas, son diametralmente diferentes y tienen sus propias sutilezas, pero es difícil no notar paralelismos e incluso establecer comparaciones directas. La sensibilidad de Japón sobre este tema se puede medir por el hecho de que Japón fue una de las primeras y más enérgicas naciones en tomar medidas concretas contra Rusia después de la invasión de Ucrania. Tokio congeló los activos del Banco Central de Rusia, prohibió la exportación de tecnología de punta y despojó a Rusia de su estatus comercial privilegiado. En la práctica, Japón se ha despojado de cualquier apariencia de neutralidad. Además, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, fue el primer líder japonés en la historia en asistir a una cumbre de la OTAN. Todo esto está obligando a Kishida a redefinir la doctrina de defensa de Japón. El primer ministro dice que considerará todas las opciones para aumentar drásticamente las capacidades de defensa del país, incluida la controvertida capacidad de atacar bases enemigas. Estoy decidido a fortalecer fundamentalmente las capacidades de defensa de Japón durante los próximos 5 años y asegurar el aumento significativo en el presupuesto de defensa de Japón necesario para implementarlo, dijo Kishida en el diálogo Shangri-La, en Singapur. Sobre una política que le gusta llamar realismo diplomático para una nueva era. Pero Kishida, ¿cómo piensa lograr el rearme de Japón? En primer lugar, implementando el último deseo de Shinzo Abe. Es decir, aumentando el gasto militar al 2% del PIB. Como podemos leer en el borrador del documento de la Estrategia de Seguridad Nacional del Partido Gobernante de Japón, publicado en abril, donde dice, con el objetivo de gasto en defensa de más del 2% del PIB para las naciones de la OTAN en mente, nuestro país también se esfuerza por lograr un presupuesto que cumpla el nivel necesario para fortalecer fundamentalmente las capacidades de defensa dentro de 5 años. Con este movimiento, hará de Japón la tercera potencia militar más grande del mundo, al menos en términos de gasto en defensa, que aumentará de $50.000 millones a $100.000 millones por año. Japón tiene hoy más de 900 aviones de combate, 38 destructores, incluidos 8 sistemas antimisiles Aegis y 20 submarinos. Además, Tokio está comprando 147 cazas F-35, incluidos 32 F-35BS, lo que lo convierte en el mayor usuario de cazas furtivos estadounidenses fuera de Estados Unidos, donde se desplegarán 353 de sus propios aviones. Estos aviones podrán estar estacionados en 2 portaaviones japoneses, Izumo y Kaga, que son el primer portaaviones de Japón desde la Segunda Guerra Mundial y han sido adaptados de ser portaaviones para soportar F-35. Queda por ver si Japón desarrollará su propia capacidad de misiles independiente o seguirá confiando en la tecnología estadounidense. Pero lo que es seguro es que Tokio está en camino de adquirir capacidad de contraataque, como lo ha expresado el Partido Liberal Democrático. Pero ahora vayamos al otro lado. ¿Cómo ven los chinos todo esto? Digamos que no son felices. Lo ven como subordinado a los intereses de los Estados Unidos, y en cierta manera es así, y para advertir que solo traerá daño a Japón y al pueblo japonés. Sobre todo, tienen un tono histórico, y recuerdan los terribles crímenes de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Incluso sugiriendo que el riesgo de esto persiste, el Global Times, incluso, advirtió que el militarismo japonés fue derrotado durante la Segunda Guerra Mundial, y será derrotado nuevamente. ¿Y si Japón se atreve a amenazar la seguridad de otro país, o incluso hacer un ataque sorpresa al territorio chino, se convertirá en un campo de batalla? Esta es la opinión del experto chino Zhang Zhongping. Pero si no reflejase el sentimiento del partido, no habría sido reimpreso en los medios de propaganda de China. Solo un día después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán,
Los chinos dispararon una docena de misiles, 5 de los cuales cayeron en la zona económica exclusiva de Japón. Esta es la nueva normalidad en la región, para la que Japón debe estar preparado. Eso no significa que el conflicto sea inevitable, pero la militarización de la región aumenta el riesgo de un incidente, más aún porque en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que se llevará a cabo este otoño, y se prevé que el presidente Xi Jinping gane en una victoria sin precedentes, y forme un tercer término en la política de China, en la que quieren mostrar fuerza y su propia integridad. La fusión y unificación de los potenciales tanto de Japón como de los Estados Unidos y su concentración en China, también debido a la elección de los estadounidenses de pasar a Asia desde Europa, es una mala noticia para los chinos. Xi Jinping ha roto con la doctrina de los 24 caracteres de Deng Xiaoping, que pedía calma y no adelantarse al juego. También respaldó los planes del gobierno ruso. El resultado es una consolidación cada vez más fuerte de China, India y Rusia, lo que hace que la postura de la primera y la tercera economía más poderosa del mundo tomen acciones y fortalezcan sus ejércitos. La duplicación del gasto en armas de Japón es un movimiento que convertirá a Tokio en la tercera potencia militar del mundo y es la ruptura definitiva con la naturaleza pacifista actual del país. Esperemos que este video te haya sido útil. En la sección de comentarios déjanos tu comentario, tú qué opinas de esto. Y si te gustó el video regálanos un me gusta y comparta este video para que más personas sepan de estas tecnologías y no te pierdas el próximo video.